buenos días, soy Iván García de IMP Pumps. Hoy vamos a hablar del funcionamiento de la bomba NMT Smart. Puedes elegir entre 5 modos diferentes y para elegirlos, diferentes modos, solo tienes que presionar el botón de en medio, que tiene un símbolo de visto bueno, 3 segundos. El LED empezará a parpadear y después, con los botones del más y el menos, podrás elegir el modo que deseas. Para seleccionar el modo, has de confirmar pulsando el botón del medio otra vez. Todos los modos pueden ser combinados con el modo noche. Lo único que tienes que hacer es presionar los dos botones, el más y el menos, a la vez por 3 segundos y el LED de la luna se encenderá. La bomba en sistema nocturno trabaja a bajas revoluciones y cuando detecta un salto térmico en la temperatura del líquido de 15 grados recircula a baja velocidad. Cuando la temperatura del líquido sube, vuelve a su curva de trabajo preseleccionada. En el modo automático, la bomba elige automáticamente la curva más eficiente, dependiendo de las necesidades de la instalación que requiera. Es el modo más recomendable en todas las instalaciones. Los parámetros que se visualizan en la pantalla pueden cambiarse. Presionando el más o el menos podemos ver la altura manométrica, el caudal, las revoluciones y el consumo. En el modo presión proporcional, la bomba modula la presión en relación al caudal. Se usa habitualmente en instalaciones de radiadores. Por ejemplo, si tú cierras un radiador en una habitación, la bomba se regula automáticamente a menos presión y menos caudal. Para seleccionar el modo en su icono, se pulsa el botón central del visto bueno 3 segundos y luego se vuelve a confirmar con el mismo botón. En el modo presión constante, solo podemos seleccionar la presión. Se usa habitualmente para instalaciones de suelos radiantes. Para seleccionarlo exactamente igual, pulsaremos 3 segundos el botón del medio, el del visto bueno, seleccionamos y volvemos a confirmar con el mismo botón. Con el más y el menos cambiaremos los parámetros y con el visto bueno confirmamos. En el modo velocidad constante se regula la velocidad a la que trabaja la bomba. Este sistema es usado habitualmente para instalaciones de ACS y solar. Para seleccionar, pulsamos exactamente igual el botón central 3 segundos, podremos elegir con el más y el menos las revoluciones por minuto que queremos trabajar y confirmamos con el mismo botón del visto bueno. Bueno, eso es todo. También comentaros que existe la posibilidad de comprar el módulo de conexiones aparte de la bomba o con la bomba ya puesto para poder funcionar con esta bomba de una manera telemática, con conexión a internet, ideal para hoteles, residencias y poderlo manejar desde un ordenador o tablet. También esta misma bomba la tenemos en opción embridada, la tenemos en opción agua caliente sanitaria con el cuerpo en bronce y tenemos la opción de gemela. También existe otra bomba que se llama NMT Max, que lo que hace es conseguir mayor volumen. 72 metros cúbicos hora, 18,9 metros de altura. Para más información, fichas técnicas y demás en la web impumps.com. Como siempre podéis seguirme a mí, a mi canal, a IMP y darle al me gusta si os ha gustado este vídeo. Y si no solo queréis vídeos, si queréis más información sobre el mundo de la calefacción, podéis seguirme en mis redes sociales. Cuidarse mucho, chao.